¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella, bienvenidos a la 7ª edición de esta tertulia, el programa semanal en el que repasamos asuntos que en ocasiones son de actualidad y en otros pretendemos que nos lleven a la reflexión aquí en estas pantallas. En el día de hoy vamos a hablar de soledad, de la soledad deseada y la soledad no deseada, sobre todo cuando nos acercamos a la vejez. Queremos saber cómo vivimos y cómo nos planteamos en esa etapa de nuestra vida, los problemas que nos puede generar, las posibilidades que tenemos para vivirla tal y como deseamos. En fin, de todo eso vamos a hablar durante la próxima hora aproximadamente. Les voy a presentar a los invitados que nos van a acompañar en esta primera parte de tertulia. Con nosotros está Isabel Cintado, que es la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Marbella. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Está con nosotros también Antonio de Dios, ya le conocen, es habitual en esta casa en Radio Televisión Marbella, es psicólogo. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias, como siempre, por atender a nuestra llamada. Un placer. Y con nosotros está también Meli Bertomeu, que es la presidenta de la Asociación Marbella Voluntaria. Hola Meli, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos también. A vosotros. Bueno, pues con todos ellos vamos a hablar de soledad, de la soledad deseada y de la soledad no deseada. Desde diferentes puntos de vista, creo que todos absolutamente válidos. Lo primero que voy a preguntarles a los tres es si hay algún tipo de patrón en lo que se refiere a la soledad. En este caso, más referido a la soledad no deseada, aquella que quizá no escogemos vivir. Si hay algún patrón en cuanto a las personas que viven en situación de soledad en nuestro municipio. Isabel. Bueno, aunque la soledad es un problema de toda la sociedad, es cierto que yo creo que el grupo de mayor prevalencia, en este caso, sí son los mayores, pero porque son más vulnerables o se encuentran ante unos riesgos propios de la vida, como es la obligación en algunos casos o una situación obligada de vivir solos porque pues fallece la pareja o los familiares, los amigos también. En otros casos también el deterioro físico, la salud. Y bueno, pues yo creo que en nuestro municipio quizá ese sería el grupo, o por lo menos el grupo que nosotros conocemos y atendemos en mayor medida desde la Delegación de Derechos Sociales. En tu caso, Antonio, hablamos de una consulta y no sé si hay un denominador común en la gente, en el perfil, si podemos editar algún perfil de la gente que vive en soledad o en general es gente de todo tipo. Claro, en una consulta privada es un poquito diferente a lo que vive en este caso servicios sociales del ayuntamiento, porque a nosotros esas personas que se quedan solas porque no tienen capacidad no suelen venir a consulta, vienen las personas que tienen problemas sobre todo de comunicación, de relación, de habilidades sociales, que lo que están demandando es resolver su situación. Entonces no hay una franja de edad, es mucho más importante la capacidad que tú tienes para relacionarte con los demás que la edad que tienes. Y aquí pues vemos una paradoja, que es que cuanto más necesidad tiene alguien de estar acompañado, seguramente más presiona y más hace que los demás se alejen de ella. Así que nosotros intentamos trabajar con esa paradoja, que la persona, una vez que se siente bien consigo misma, puede empezar a relacionarse con los demás, porque muchas de las personas que se sienten solas, desde nuestro punto de vista, que no es el que pierden familiares, eso quedan solas en la vida, sino porque tienen problemas de relación, pues cuando son capaces de relacionarse bien consigo mismas es cuando pueden empezar a relacionarse con los demás. Luego hablaremos un poquito más adelante porque, claro, una de las grandes preguntas es si la soledad es algo que realmente elegimos o es algo que nos viene impuesto, que en muchas ocasiones es el matiz diferencial que hace que la vivamos de una manera más feliz o de una manera menos feliz. Pero Meli, en vuestro punto de vista, vosotros tenéis en marcha ese programa Faro y me gustaría saber, misma pregunta, si vosotros tenéis un perfil concreto de usuario. Programa Faro. Pues sí, porque estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Isabel, esa vulnerabilidad, estoy también de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, ¿no? Esas habilidades para poder enfrentarnos a la soledad o para poder manejarla, porque sí que es verdad que depende de muchísimos factores, los intrapersonales y los externos. Una persona, como bien dice Antonio, que si tú tienes unos recursos, depende también de tu personalidad, de tus habilidades para poder enfrentar, de cómo te has enfrentado anteriormente en tu vida a ciertos eventos. También los eventos vitales que a todos nos acontecen en un momento de nuestra vida, sobre todo en la ancianidad, ¿no? Cuando perdemos a nuestra pareja, cuando los hijos se van, cuando ya no tenemos el rol del trabajo, cuando de la sociedad se desprende y se pretende que la persona mayor siga estando al mismo nivel también que
que siempre, los ritmos, es que es muy diverso y muy multifactorial, no solamente depende de una cosa, pero que también hay personas que eligen esa soledad, Efectivamente. que necesitan solamente ese acompañamiento, ese apoyo. Hay personas que eligen esa soledad. Sí. Estamos haciendo desde el principio esa distinción entre soledad no deseada y soledad deseada. Mi siguiente pregunta sería si consideráis que en general la sociedad sabe vivir su soledad. Es decir, estamos hablando de los casos en los que se pasa mal porque es una soledad no deseada. Hablaba antes Isabel Cintado pues de la pérdida de familiares, de situaciones dolorosas, etcétera, pero también hay mucha gente que escoge vivir esa soledad. Yo no sé si en general lo pasamos mal viviendo solos o si, por el contrario, en general, las excepciones son más de la gente que lo pasa mal. ¿Cómo consideráis que vivimos la soledad para cualquiera de los tres? Complicado, ¿eh? Para mí la palabra soledad es muy importante porque une dos conceptos, que es sol y edad. Y muchas veces yo comparto con los pacientes que ese momento de soledad es la edad para brillar, es la edad para vivir el sol dentro de ti. Nacemos siendo muy dependientes. Si un ser humano recién nacido o siendo muy niño se queda solo, se muere. Entonces hay un momento en nuestra vida que somos muy dependientes, que necesitamos al clan, que necesitamos a los demás para sobrevivir. Y hay un momento en el que eso se revierte y tienes que encontrar ese brillo interior y ese estar contigo mismo, esa soledad, para poder tener una buena relación contigo mismo y luego volver a salir al mundo. Somos seres sociales, entonces tener compañía o estar en relaciones es muy importante para nosotros. Seguramente si estamos totalmente solos moriríamos, pero si en esos momentos en los que nos sentimos solos, en vez de pasar a estar desolados, que sería eso es horrible, es lo peor seguramente que te puede pasar. Eso es de sol, sería la oscuridad total en tu vida. Si esos momentos en los que estamos solos conectamos con ese brillo interior, eso nos va a permitir ir a unos niveles de desarrollo y evolución muy grandes. De hecho, muchas personas que deciden vivir solas es porque ya están en ese proceso casi más espiritual de conexión consigo mismos, en los que el mundo no es tan necesario porque están muy metidos hacia adentro. Eso sería como el nivel más alto. La mayoría de nosotros estamos en un nivel más medio y quizá tenemos que tener un buen vínculo entre la capacidad para estar solos y la capacidad para relacionarnos con los demás. Bueno, y es que tendemos a considerar negativo el concepto de soledad como tal, que no deja de ser el estar solos, pero vosotros en la delegación me gustaría preguntarte, Isabel, si habéis notado un incremento de esa soledad, de la no deseada, en los últimos años, por cuestiones como las relacionadas con la pandemia, con esa especie de soledad que nos entró un poquito a todos, ¿no?, con el encierro. Por supuesto, y sobre todo en las personas mayores. En este caso se ha notado 2 años de pandemia, pero se ha notado esa soledad no elegida en la mayoría de los casos, y de ahí, bueno, pues que nosotros sí se hiciera un esfuerzo en la atención desde la ayuda a domicilio al proyecto Faro, que ha sido, bueno, en estos años, sobre todo en los primeros meses del miedo que todos teníamos, cómo íbamos a sobrellevar, ¿no?, sobre todo esa soledad. Ya no solo porque vivíamos solos, sino que no poder relacionarnos con el exterior, porque también incluso dentro de las familias había ese sentimiento de soledad, de aislamiento impuesto. Ha sido difícil convivir con esa situación, pero en el caso sobre todo de las personas mayores era volcarnos en la atención para que no estuvieran solos, para que tuvieran cubiertas todas las necesidades de su día a día, y en eso ha jugado un papel fundamental no solo los servicios sociales comunitarios, sino sobre todo el proyecto Faro, y nos ha dado la tranquilidad de que por lo menos tenían esa atención básica que necesitaban en esos momentos, pero sí es cierto que bueno, pues algunos sí se han sentido muy, muy afectados. Meli, vosotros ¿cómo lo habéis vivido? Porque en este caso no se trataba de soledad por falta de seres queridos, sino en muchos casos por la imposibilidad de estar con ellos, en un periodo muy concreto, muy complicado y en una situación en la que muchos pues no se habían visto antes, ¿no? Es que esto ha sido un trauma colectivo para todos, porque si ya nosotros hemos notado esa soledad, que no nos han dejado salir, que no nos hemos podido comunicar con nuestros seres queridos, los que teníamos hijos fuera, los padres que a pesar de estar tan cerca no hemos podido visitar por el miedo, porque ya tampoco podemos salir ninguno. Esa soledad, ese seguimiento telefónico que nosotros hacíamos, había algunas veces que ellos, esa resiliencia que siempre hemos dicho que tienen y que vendemos,
que vendemos tanto en los mayores, porque es cierta, nos enseña tantísimas cosas, muchas veces decía, bueno, tampoco noto mucho cambio, porque realmente es que yo estaba muy sola, porque eran personas al igual de que o tenían los hijos, los familiares fuera, o habían perdido esos vínculos con los amigos, porque cuando llegamos a una edad, a veces los amigos, pues también estoy de acuerdo con mi compañero Antonio, pero hay veces que no solamente que encuentren, digamos, ese momento para brillar, es que depende también de la pérdida de funcionalidad que tú tienes, ¿no? De la pérdida de autonomía de tus actividades de la vida básica diaria, que hace tanto las trabajadoras de CLECE que mandan los servicios sociales, ¿no? Porque se hacen apoyo no solamente instrumental, sino emocional y de compañía y de información. A veces solamente es esa persona que les vincula al exterior, ¿no? Porque a veces, aunque quieran decir, bueno, lo que tienes que hacer es salir, que nosotros lo decimos mucho, tú vete y sal con los amigos, vete a los centros de mayores. Ya no estoy hablando del momento de la pandemia, ¿no? Sino posterior, cuando hemos empezado a recuperar. El miedo se arrastra, el miedo sigue, y estos 2 años de inactividad también les ha afectado a ellos funcionalmente, cognitivamente, porque ya el deterioro cognitivo, ya la palabra es muy fea porque ya lo dice, ¿no? Va mermando las capacidades, algo que se deteriora, algo que como que se estropee, ¿no? También ese sentimiento interno, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Antonio, de que tienen, que se perciben como personas no útiles ya a la sociedad, que han perdido ya esos roles, esos valores, esa razón de estar, que tienen que estar, porque si tú los escuchas, si tú los acompañas, dan tanto, porque pueden enseñar tanto, pero claro, nosotros también tenemos que aprender de ellos, sobre todo a escucharlo. Hay un punto de desconexión con la sociedad, por así decirlo, ¿no? Desconexión, se sienten desconectados y no acabamos de hacer que vuelvan a estar conectados, ¿no? Bueno, pero hasta que ellos cogen ya el ritmo, porque te tienes que adaptar. Eso es como cuando tú te cambias de ciudad, te tienes que adaptar, tienes que conocer nuevos amigos, tus colegas de trabajo, los amiguitos de tus hijos del colegio. Es que en los cambios vitales del ser humano se necesita una adaptación, un periodo. Pero ¿estamos los demás preparados para tener también el mismo ritmo con ellos? La brecha digital, ¿no, Antonio? No se trata solamente del sentimiento, se trata muchas veces de que no nos dan las herramientas, y mira que en servicios sociales ponen absolutamente de toda disposición de ellos, porque se ocupa muchísimo de la población del mayor, en los centros de participación ciudadana, en todos los recursos que se les solicita, que se les da, se les acerca, todas las coordinaciones con los centros de UTS, de los servicios sociales, de servicios comunitarios, de igualdad. O sea, las herramientas las tienen, pero tenemos que darles su tiempo para que ellos las tomen. Son autónomos, hay que respetarles como quieren vivir y de la manera que quieren vivir. Acompañarles, ayudarles. Es un debate muy interesante. En ese sentido, ella ha hecho ese hilo con los centros de participación activa. Creo que Marbella es uno de los municipios que desde el año 2011 ha hecho una apuesta tremenda y ha marcado como prioridad el bienestar de nuestros mayores, y con la apertura precisamente de 9 centros de participación activa municipales. O sea, hay centros en cada uno de los barrios para que ellos tengan precisamente esa facilidad de llegar, porque lo que se busca es fomentar precisamente eso, la integración, la convivencia, la participación. Tienen un abanico de actividades sociales, talleres, en fin, buscar precisamente ese bienestar, esa participación, y fomentar sobre todo que ellos se socialicen y tengan ese punto de referencia. En algunos barrios el centro de participación activa es como su segunda casa, o sea, aunque tengan, y la mayoría afortunadamente tienen familias, pero van al centro todos los días de la semana, por la mañana, por la tarde, con las actividades, y eso les ayuda a romper también Obviamente, ese aislamiento. La siguiente pregunta es, a alguien a quien os encontréis en esa situación de vulnerabilidad, en esa situación de soledad, y que llame a la puerta de derechos sociales, ¿qué se le puede dar? Me hablabas, por ejemplo, de la sociabilidad, de favorecer la sociabilidad como una de las herramientas que se puede ofrecer en la Delegación de Derechos Sociales. En principio siempre procuramos prestarle ese servicio de ayuda a domicilio, o sea,
procuramos atenderlo en su vivienda, porque el objetivo también es que todos los servicios que se presten desde la delegación les permitan vivir con dignidad y una autonomía en su vivienda habitual, que también en la mayoría de los casos es lo que ellos nos están demandando. En ese servicio se encuentra el servicio de ayuda a domicilio tanto de la ley de dependencia como el servicio de ayuda a domicilio municipal, los servicios sociales comunitarios. Luego trabajamos en este caso con el proyecto Faro, como he dicho anteriormente. También se trabaja en algunas ocasiones también con otras asociaciones y otro pilar fundamental, como he dicho, es la derivación a los centros de participación activa, pero porque allí tienen un poco el conjunto. Buscamos un envejecimiento activo, saludable, participativo, que puedan realizar cada día actividades, que ellos se levanten y sepan que tienen un horario, porque tienen una clase de artes escénicas o de artes plásticas, manualidades, con unos horarios establecidos que también ellos les ayuda a levantarse, a arreglarse en muchos casos. Es que si no viniera no me arreglaría, pues ellos se arreglan, tienen las cafeterías donde, bueno, pues desayunan juntos, hacen también, bueno, pues esas charlas de información con el periódico, con la televisión, o sea, un poquito socializar y sentirse otra vez útiles y parte muy importante de la sociedad. Antonio, se puede llamar a la puerta de la Delegación de Derechos Sociales, se puede llamar a la puerta de un psicólogo. Desde tu punto de vista, ¿cómo es el trabajo con una persona que se siente sola de manera no deseada? ¿Cómo es? Mira, lo primero, que lo que estáis diciendo es interesantísimo, porque creo que vivimos en una sociedad que es muy agresiva. Vamos muy rápido, se valora mucho el éxito, se valora mucho el talento cuando estás en tu mejor momento. Entonces hay dos cosas que se unen. Una es la sociedad presiona mucho y las personas que igual van perdiendo capacidades por su edad, pues son como apartadas. Y por otro, las mismas personas, al ser conscientes de su pérdida de capacidades, son a veces muy injustas consigo mismas y toman un proceso defensivo de aislarse para no estar en esa competición en la que van a salir perdiendo. Entonces es muy importante que sí se den ese permiso para amarse con las capacidades que tienen ahora, para valorarse, no solo por lo que puedo hacer ahora comparado con lo que hacen personas más jóvenes, sino honrar todo lo que he hecho en mi vida y saber que ahora, como muy bien decía Meli, todavía tengo algo que aportar a los demás y que puedo abrirme al mundo y salir al mundo para compartir pues toda esa experiencia, todo ese don que llevo dentro. Así que lo primero sería invitarles a que no tomen esa actitud defensiva de aislarse por miedo, sino que honren más sus valores y si tienen algo que compartir, que conecten con eso que todavía pueden compartir. Yo trabajé muchos años en Cruz Roja hace tiempo y los voluntarios que acudían a visitar a personas mayores siempre te transmitían esa parte de yo voy a hacer un voluntariado y muchas veces saco más de lo que doy, porque el enriquecimiento que tengo cuando hago estos procesos de escucha, lo que me hacen es que me alimentan un montón. Entonces es recordarle a esas personas que el valor que tienen no es un valor que viene impuesto desde fuera, sino que sean más conscientes de ese valor que han desarrollado, que han ido construyendo en cada día de su vida y que se abran a compartirlo con los demás y que a veces se exijan un poquito esa sociabilidad si ellos se sienten aislados o se sienten solos. Antonio y Meli, particularmente para vosotros, para todos en general, pero particularmente para vosotros, entiendo que lo que se trata es de hacer el camino de la soledad no deseada a una soledad deseada. Y no sé si hay algo que se pueda hacer para prevenir, es decir, para detectar antes de tiempo una situación de posible soledad no deseada posteriormente. No sé si hay algo que nos permita, digamos, anticiparnos a una situación que después va a ser peor. Bueno, sí. Desde la es difícil, entiendo, porque la soledad se da pues cuando nos quedamos solos realmente, ¿no? Pero sí, hay veces que estamos solos y estamos en un sofá en nuestra casa rodeada de nuestra familia, no solamente la persona mayor, ¿eh? Es un sentimiento bastante subjetivo, pero sí que es cierto, al hilo de lo que también dice Antonio, de que ellos sean capaces de sentirse útil y de transmitir esa utilidad. Hay muchas veces, ayer por ejemplo yo hice un acompañamiento a una voluntaria que tenía que llevar a una usuaria a una visita médica externa al hospital. Entonces nos sentamos allí un ratito, le presenté a su voluntaria, bueno, ¿cómo te va, Aurora? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y le elogié qué casa más ordenadita tiene, qué ve, y los cristales que hay en mi casa, ojalá tuviera los cristales así. ¿Tú lo haces? Ah, pues sí, pues mira, pues compra un producto, espera que te lo traigo. Y lo trae, y te explica, y ese es...
charlar simplemente de cosas cotidianas a ellos le conecta con la cotidianidad, que me lío, ¿vale? Con esa parte que ellos hacían, que a lo mejor no reciben una persona en su casa desde hace 15 días o no salen porque tienen dificultades. Hay otras que tienen unos recursos impresionantes, porque hay veces que sí que hay que darle como especie de un pequeño empujoncito, pero otras los recursos son magníficos. Les cuesta, por ejemplo, cuando tienen un problema de dificultad para caminar o algo, coger el andador. Eso porque es como decir, ya estoy en este escalón. La falta de autonomía es lo que más incapacita a un ser humano, en el sentido de decir, me siento vendido, yo quiero ser autónomo, quiero poder bañarme yo, quiero poder salir, quiero poder comprar, hacer mi cama. Eso les angustia mucho. Nosotros que estamos en conexión constante con el voluntariado, con las personas mayores, pero tienen sus recursos, salen con su carrito de 4 ruedas. Y muchas veces les digo yo, pero mira, si es que es mejor. Y dice, no, tú me dejas. Yo digo, dice, lo que pasa es que, claro, muchas veces llevo una barra de pan y me da como una vergüenza. Digo, ¿y quién te va a abrir el carrito para verte la barra de pan? Si a ti te da seguridad eso, lo que necesitas son eso, esas cosas, esas anclajes de seguridad, ¿no? Para ellos poder reaccionar ante esas pérdidas, ante esas inseguridades, ¿no? Y ayer, que fue una de ellas, llegué y vi el andador. Digo, a ver, ¿que tienes el andador ya? Dice, sí, porque llevaba razón. El andador tiene un asiento y cuando me canso me siento ahí. En el carrito no puedo. O sea, pero tienen que llegar a ellos mismos. Muchas veces nos empeñamos en nosotros los que lo guiemos, que hagan lo que decimos, que se acuesten a la hora que decimos, que pongan las medicinas donde queremos para que se recuerden. Al igual lo que a mí me recuerda algo a diario, es otro método que el que tiene Antonio, que me dice, mira, si tú pones las pastillas en la mesita de noche, no se te va a olvidar. Al igual ella, donde está la mesita del salón, que apaga la luz para ya irse a la cama, ahí es donde pone las pastillas, porque ya se acuerda que se la tiene que tomar por la noche, ¿vale? Que sean ellos mismos los dueños. Hombre, otra cosa es pues un deterioro cognitivo grave o un Alzheimer o alguna demencia, pero las personas, el envejecimiento tiene que ser amable, tiene que ser tranquilo y sobre todo tiene que ser participativo con nuestros recursos que nos da en nuestras políticas sociales, con los recursos que nos puede dar los profesionales, con los recursos que nos da los vecinos, recuperar esos valores. Nosotros no hacemos tela de juicio ni juicios valorativos si tienes hijos porque no están o dejan de estar. Solamente necesitan personas que sean referentes para ellos y que les dé seguridad y afecto, ¿vale? Isabel y Mel, en particular a vosotras, ya que hemos hablado de ello a lo largo de la charla, me gustaría que me explicaseis un poquito más en detalle qué es el programa Faro y cómo funciona el programa Faro. Bueno, el programa Faro, yo voy a decirte una pincelada que a mí me parece que es mucho del éxito que tiene el programa es porque ellos han creado unas redes sociales de barrio, sobre todo con el pequeño comercio, con los vecinos y con los comercios de cercanía, que nos han permitido en muchas ocasiones prevenir, sobre todo porque es un programa en lo que queremos no solo asistir, sino prevenir que una persona se encuentre en una situación de soledad, y a través de esos comercios de cercanía, bueno, pues ellos son los primeros que detectan y que se ponen en conocimiento tanto con Marbella como Voluntaria o con la delegación, porque ellos pueden echar de menos una persona que baja todos los días a comprar el pan o que ven que no ha salido a la plaza del barrio y detectan que varios días no ha seguido una rutina, y son ellos los primeros que nos avisan y que también nos ayudan, ya te digo, no solo a la atención, sino sobre todo a prevenir situaciones de que pudiera tener, bueno, pues estar en cama o una situación de sufrimiento o triste de esa persona y que no estuviéramos ahí nosotros. Eso era lo que un poco, o por lo menos por nuestra parte, es lo que buscábamos cuando Ana nos presenta ese proyecto, y nos pareció que era un poco ayudarnos a cerrar ese círculo de la atención de los servicios sociales comunitarios, de la ayuda a domicilio, pero que pudiéramos detectar la persona que por cualquier circunstancia no se acerca a la delegación. Meli, ¿algún añadido sobre el programa Faro? Lo ha explicado estupendamente. Sí que es verdad que nosotros desde Marbella Voluntaria a los mayores se atendía desde 2003 y que Ana fue la precursora del programa Faro, se presentó a servicios sociales y como siempre
la acogida que siempre ha tenido con Marbella Voluntaria ante cualquier iniciativa que pueda mejorar, digamos, que se le haga más amable parte de la sociedad, sobre todo los mayores, pues ellos siempre han estado ahí. Y nosotros pues tenemos un equipo técnico que está compuesto por una trabajadora social, la educadora social, la administrativa y una enfermera comunitaria, que gracias a la subvención del ayuntamiento y ahora una colaboración con la Caixa y Cajasol, pues nos permite tener más horas de trabajo, nos permite haber contratado a esta enfermera que hace un seguimiento de la agenda sanitaria, va a la visita a la casa, pendiente de las consultas médicas, de la nutrición. Ahora se van a hacer unos cursos también en los centros de participación ciudadana para los mayores, como manejar el botón de la teleasistencia, que eso también le da mucha seguridad. Y luego, pues, ya te digo, hacer que esa red social y vecinal detecte, sea, digamos, ese faro, ese foco donde va poniendo esa luz para que puedan encontrar todo el tipo de ayuda y recursos, ¿vale? Desde todos los estamentos, sean desde el municipio, desde la Guardia Civil, los juzgados, las farmacias, exponencialmente hemos tenido una cantidad de personas, de usuarios, porque realmente ha sido muy bonito ese programa, sobre todo ver cómo el barrio responde, cómo tu vecino responde, porque nos han llegado, oye, que en el ascensor baja María, que la veo como muy así, bueno, pues darle el papelito y ya nosotros vemos cuál es el trabajador social de su zona, que al igual ha iniciado ya el trámite. Pero claro, el trabajador social a lo mejor nosotros estamos en continuo en colaboración. ¿Por qué? Porque la trabajadora social a lo mejor de servicios sociales sí que te hace el recurso, te lo pide, te lo solicita, pero no tiene tiempo de ir contigo a que tú te arreglen el teléfono móvil que se te ha bloqueado y no sabes cómo hacerlo. No tiene tiempo para ir a la oficina para ver ese recibo de la luz, por qué te ha aumentado, tú no lo entiendes, ¿vale? O no tiene tiempo para ir a acompañarte a comprarte a lo mejor una camisa, o, ¿sabes? Es esa complementariedad que hacemos entre toda la sociedad. Bueno, pues lo último, porque estamos acabando esta primera parte, pero para cerrar me gustaría preguntaros desde vuestro punto de vista si hay algo que como sociedad podríamos hacer para cambiar y para hacer que esas situaciones de soledad no deseada sean menores. Hay cuestiones obvias, por ejemplo, entiendo que una mayor independencia económica o unas mayores posibilidades económicas ayudan a que la soledad pues sea más deseada, o sea más llevadera, o sea más fácil. Pero bueno, como digo esto, digo cualquier otra cosa. Y no sé si hay elementos que como sociedad podríais cambiar o modificar y creéis que podrían ayudar a reducir la soledad no deseada para cualquiera. Yo creo que cuestión complicada, necesitamos todo, o vamos a necesitar el apoyo de profesionales, pero sobre todo, como decía antes Antonio, es que la sociedad hay un cambio y una transformación estructural. En las familias son más unipersonales, las relaciones cada vez no son tan duraderas. La baja natalidad, yo creo que tenemos que fortalecernos con profesionales para tener esa seguridad en nosotros mismos, ir aceptando de una forma amable también, como ha dicho Meli, bueno, pues nuestros cambios, nuestra forma de vida, vamos a ser a lo mejor menos activos, pero sobre todo que tengamos una buena actitud ante las diferentes etapas de la edad para combatir esa soledad, que creo que va a ser difícil de no encontrarnos en una situación de soledad. Evidentemente, sí, complicado. Sí. Pero si somos fuertes ante ella, lo vamos a vivir mejor, vamos a tener una mejor calidad de vida dentro de esa soledad que nos puede llegar. Antonio, no sé si vivimos en una sociedad que más que prevenir esas situaciones parece empujarnos más a esas situaciones. Sí, además es difícil de cambiar porque parece que la sociedad es un ente abstracto que lleva su propia velocidad.
Así que quizá por eso es más importante el trabajo que realizan desde servicios sociales o desde asociaciones de voluntarios, porque tenemos que dar, como ella muy bien decía, ante esa vulnerabilidad creciente tenemos que dar opciones y facilitar que las personas no se sientan, no se juzguen a sí mismas como carenciadas y como que no pueden aportar nada, sino que les demos un camino, que les tracemos un camino para que puedan ampliar sus redes sociales, porque una de las cosas que sí hacemos los psicólogos es tratar de detectar dónde está la dependencia. Si yo solo estoy con mi marido, solo estoy con mi mujer, si pierdo eso me quedo muy sola. Entonces hay que tratar de que las redes sociales, afectivas, fortalecerlas, y cuando la persona sola no puede, pues que puedan tener asociaciones o servicios que les faciliten ese camino. Meli, lo último, ¿alguna cosa que cambiaríamos como sociedad? Quizá unas cuantas. Bueno, más que cambiar como sociedad, porque la sociedad, como bien dice Antonio Isabel, va rápida, rápida, es quitarnos esas gafas de no ver, no de ver, sino de no ver. Verlos, escucharlos, acompañarlos, dejar que decidan y sobre todo animarlos, porque han tenido un mundo interior. Ya no solamente la persona que haya tenido muchos estudios, que le haya gustado leer, las personas a veces cuando lo han estudiado, porque estamos hablando de una edad etaria que es mayor, pero han tenido un mundo interior muy rico, un mundo de ayuda a sus familiares, a sus hijos, de ser más compasivo con la sociedad, esta sociedad que ahora les devuelve a lo mejor esas prisas. Y entonces yo pienso que sí que podemos cambiar mucho. Ya tenemos muchos recursos, tenemos pues recursos económicos, recursos sociales, recursos institucionales de tantas cosas, pero el mayor recurso que tienen las personas, ¿verdad?, es la persona que se puede encontrar al lado. Bueno, al menos ser capaces de identificar el problema y como tal actuar para por lo menos ayudar e intentar solucionarlo en la medida de lo posible. Bueno, pues a todos muchísimas gracias, Isabel, Antonio, Meli, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia en el día de hoy aquí en Radio Televisión Marbella. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y no se marchen, hacemos una breve pausa y volvemos en un instante, segunda parte de esta tertulia en la que hablamos de soledad, la no deseada, en ella nos hemos centrado en esta primera parte, y la deseada, que también es una forma de soledad, y en ella vamos a profundizar un poquito más en la segunda. Hasta ahora mismo. Bueno, pues aquí seguimos en la tertulia en Radio Televisión Marbella, en la segunda parte de este séptimo programa en el que estamos hablando de la soledad no deseada y de la soledad deseada. No queremos que se nos olvide. Les voy a presentar a nuestros invitados en esta segunda parte. Está con nosotros Estefanía Martín, que es la jefa de Derechos Sociales, del negociado de Derechos Sociales de esa delegación. Hola Estefanía, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por invitarnos. Y está con nosotros también Rafael García Conde, que es escritor, que ha sido profesor, que ha sido un montón de cosas, como me ponga con el currículum. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Aquí estamos. Bueno, pues con ellos vamos a seguir hablando de soledad. Decía que en esta segunda parte, entre otras cosas, vamos a ponerle cara también a la soledad deseada. Hemos querido contar con testimonio de soledad deseada, por así decirlo, porque hay muchísimos más de los que podemos pensar, pero me gustaría empezar por Estefanía preguntándole algunas cosas de la Delegación de Derechos Sociales. Estaba la concejala con nosotros en la primera parte, pero hay algunos asuntos más concretos que me gustaría preguntarle, porque, por ejemplo, no hemos hablado tampoco de la soledad en jóvenes, en personas jóvenes. No sé si vosotros en la delegación entiendo que encontráis más soledad no deseada en personas mayores, pero no sé si también trabajáis con casos de personas jóvenes. Sí, también trabajamos. Nosotros tenemos, en la delegación tenemos 15 equipos de familia, ¿no?, donde hay psicólogos, educadores y trabajadores sociales. Entonces estamos permanentemente coordinados con los colegios, con los centros educativos. Y sí que ellos detectan muchas veces esos niños, ¿no?, que están, que le manifiestan al tutor sentirse solos, que están más aislados. Entonces muchas veces la soledad entendida como aislamiento social, ¿no?, que también es una parte de la soledad, ¿no? Entonces muchas veces ya nos lo derivan, viene la familia y sobre todo se hace un trabajo con el centro escolar para que, bueno, se valora la situación, se estudia al chico o a la chica,
se le ayuda a que, bueno, pues a que tanto la familia como el niño, bueno, pues se le instruyen las habilidades sociales. En ese caso, en el caso de los menores, el apego es fundamental, porque es lo que le da la seguridad, ¿no? En la adolescencia, fundamentalmente, cuando tú te vas sintiendo, pues bueno, que no formas parte de ningún grupo de los que habitualmente, pues cuando estás en primaria es algo que te viene dado. En secundaria se empiezan a segregar los grupos por estilo, por gustos, por afición. Entonces, bueno, hay familias y hay chiquillos que se empiezan a sentir aislados. El sentimiento, o sea, que es un sentimiento, primero la soledad es subjetiva y después ese aislamiento es real, ¿no? Entonces, pues se trabaja con el instituto y con los orientadores de los institutos fundamentalmente, y tenemos también los talleres de habilidades sociales y demás, para que esas situaciones que detectan, pues intentar pues solventarlas. Para eso la familia es un pilar fundamental, que es quien le tiene que dar las bases sólidas para que esos chicos el día de mañana pues tengan pues una seguridad y que decidan pues por ellos mismos tener o no redes, o grupos a los que dirigirse, y una red social pues fuerte. ¿Este es un fenómeno nuevo o es algo que siempre ha existido, la soledad en jóvenes, que es una etapa de la vida que siempre asociamos a probablemente nuestro momento de mayor sociabilidad? Y sin embargo nos encontramos con que también existen problemas de soledad. ¿Es un fenómeno nuevo o siempre ha existido? Ahora fundamentalmente hay muchísimo más que podría ser hace unos años. Tened en cuenta que la adolescencia cada vez se alarga más en el tiempo. Las generaciones anteriores a nosotros, la adolescencia era muy corta. Ahora prácticamente el carnet joven lo tienes hasta los 30 y tantos años, cosa que no parece a priori como normal, porque, hombre, todos vamos cumpliendo años, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, ese periodo, que es como un vacío, pues se le exige muchas veces una autoexigencia de lo que tú tienes que hacer por la sociedad, que a veces no es lo que a ti te apetece, y entonces empieza a haber esa diferencia entre lo que tú quieres y lo que la sociedad tú entiendes que te exige. Entonces te empiezas a aislar. También está muy relacionado a veces con trastornos de alimentación, la imagen, el concepto de autoimagen, la imagen que yo tengo de mí, la que proyecto en los demás. Entonces eso también hace que esos chicos tengan llegando ya a la patología, ¿no? Pero bueno, estamos hablando siempre de unos primeros momentos en los que se puede prevenir para que no derive en situaciones pues más alarmantes. Bueno, y volveremos sobre el concepto porque me parece muy importante. Es verdad que en la soledad tendemos quizá a asociarlo pues a la última etapa de la vida, ¿no? A cuando somos más mayores, pero es verdad que soledad es algo que podemos encontrar en prácticamente todas las etapas de la vida, y quizá a la soledad entre los jóvenes pues no le prestamos tanta atención. Pero quiero hablar con Rafael también, que entiendo que representa, dímelo si me equivoco, que representas aquí un poquito el concepto de soledad deseada, de soledad tranquila. ¿Es así? ¿Está bien definido? ¿Lo definirías de otra manera? Yo ya casi no represento a nada ni a nadie, pero bueno, estoy aquí por eso. Sí, yo llevo viviendo pues más de 20 años solos, pero me gustaría distinguir una cosa, porque a veces confundimos. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Porque estar solo puede significar que en el ámbito determinado de la casa, de un espacio de un tiempo determinado, no hay nadie alrededor. Pero si tú te sientes solo, ya estamos hablando de otro sentimiento, porque no hay nada que te incluya. Tú puedes estar viviendo en un ámbito como yo he estado viviendo durante muchos años de mi vivienda solo, pero si al mismo tiempo compartes fuera de esa vivienda otro grupo de actividades, de hobby, etcétera, pues al final no te sientes solo, porque tú estás compartiendo con otra gente muchas actividades. Sí, en el ámbito determinado de la casa, en un momento determinado puedes sentirte solo también, aunque estés solo. Pero yo creo que cada vez más el fenómeno de la decisión de vivir solo es mucho más generalizada, quizás por las dificultades de compatibilizar espacio, tiempo, hobby, actividades, etcétera, hace que muchas personas decidamos de pronto
pues mejor en casa y nada por ahí. Pero yo creo que cada caso es un mundo totalmente distinto de los que vivimos solos. Intentar generalizar siempre es muy complicado. Yo me quedo con una definición que has hecho, la de vivo solo pero no me siento solo, que es un poco la gran diferencia, sí, obviamente. Y entiendo que esto lo has hecho, si me dices que llevas viviendo solo 20 años, en ese periodo de 20 años no te ha interesado, digamos, buscar la compañía porque estás bien solo. Es una soledad absolutamente buscada. Sí. De hecho, he tenido alguna relación así un poco más permanente, pero ella ha vivido en su casa y yo en la mía. Con lo cual es otra experiencia de relación totalmente distinta de lo que normalmente se entiende con compartir espacio, tiempo, siempre con la misma persona, lo cual significa un esfuerzo enorme de cesión, de generosidad, y a lo mejor los que decidimos vivir solos no somos tan generosos como debieron. Pero no supone ningún esfuerzo, hombre, siempre y cuando tú seas capaz de generar las actividades que te llenan y que te satisfacen y que te hacen desarrollarte como persona. Si en el ámbito de tu casa tú no tienes tiempo, yo a veces digo que desde que me jubilé no tengo tiempo para nada, absolutamente para nada. Y eso que mis nietos son pequeñitos todavía, ¿no? Y cuando estás en compañía de otras personas, estás realizando alguna actividad, ¿sientes que hay algo que echas de menos de la vida que ves reflejado en esas otras personas? Algo que tú digas, esto no lo puedo hacer porque estoy solo y sí me gustaría hacerlo. Sí, hay momentos que sí, siendo honesto te diría que sí, porque no creo que haya ninguna situación de relación perfecta, ni el matrimonio, ni vivir solo, ni nada. Aparte de los que viven solo porque no tienen más remedio que vivir solo, que es otra problemática totalmente distinta y diferente, que puede hablar a alguien del cual no tengo experiencia. Pero sí hay momentos en los cuales está en casa y dice, me gustaría compartir con alguien algo, ¿no? Que tenerla aquí. Pero después entiende que no se puede estar en misa y repicando, vamos, no puede tenerlo todo al mismo tiempo. Y es una decisión en el fiel de la balanza que cuando te inclinas por un lado tiene sus perjuicios por el otro. Siendo honesto, se producen con mucha frecuencia. Dice, me gustaría contar cualquier detalle, cualquier historia a una persona al lado, pero hoy en día con los teléfonos siempre se tiene un amigo en el cual se puede cargar un rato de charla también. Que es algo que entiendo que también ha cambiado la forma en que nos comunicamos, ha hecho que cambie un poquito el concepto de soledad también. Bueno, todo eso vamos a seguir hablando con Estefanía y con Rafael. Les decía, hemos salido a la calle también para preguntarle a la gente por la soledad, por cómo nos llevamos con nuestra propia soledad y por cómo imaginamos nuestra vida en soledad. Y la verdad es que hay todo tipo de testimonios. Vamos a mostrarles un poquito de lo que nos hemos encontrado en la calle cuando le hemos preguntado a la gente si tendría algún problema en vivir en soledad, sobre todo en esa última etapa de la vida. Si tendría algún problema, siempre partiendo de la base de que les hemos visto acompañados e implicaría un cambio para ellos. Esto es lo que nos han contado. Sí, una soledad voluntaria. Sí, aceptaría vivir solo. Porque ya he vivido mucho. Ya, entonces hay que probar otras cosas, perdón. ¿No le importaría? ¿No sería un inconveniente para usted? No, dependiendo de mis habilidades, si puedo mantenerme, pues me mantengo solo, hasta donde pueda. La medida que tengamos la cabeza lúcida, ¿cierto? Y ver lo que sigue de la vida, me gustaría vivir solo, independiente de su familia, su hijo en este caso, y tener un buen pasar, seguir teniendo un buen pasar nomás. Obviamente prefiero en compañía, pero si la vida por cualquier motivo me lleva a estar sola y yo quiero, pues... Hombre, claro, el problema, estás acostumbrado a vivir juntos, vivir solo es un problema. A mí no me importaría, yo no me importaría, pero vamos, prefiero estar con mi marido, ¿qué quiere que te diga? Que llevamos ya 50 y tantos años juntos. Hombre, yo me la veo en compañía, con la familia. Yo creo que sí, si Dios quiere. Bueno, pues ahí lo hemos visto. Hay mucha gente que nos decía, hombre, yo llevo muchos años con mi pareja, es lo que me gustaría, pero no tendría ningún problema en estar solo. Y me quedo también con la opinión de una chica que me parece especialmente significativa. Nos decía, obviamente me gustaría estar acompañada, pero si no, no tendría ningún problema. Es todo lo que implica esa respuesta, ¿no? Parece que lo que vemos como obvio, lo que vemos como lógico, es estar acompañados y quizá no le damos ese valor
a estar solo, siempre que sea una soledad deseada, por así decirlo. Y a Estefanía le quería preguntar, porque me decía antes de empezar la grabación, algo en lo que tampoco hemos caído. Hablábamos de los jóvenes, vamos a hablar ahora de la población extranjera, por ejemplo, porque también hay mucha gente que reside en Marbella, que son ciudadanos extranjeros. Me decías que hay muchísima gente que lleva muchos años, que a lo mejor ni siquiera domina el idioma, porque ha estado viviendo sola y que se encuentra con esos problemas de soledad o no problemas de soledad. Claro, para hay muchísimo, para además de todas las nacionalidades. Y entonces, claro, cuando se acercan a los recursos, cuando los necesitan, entonces cuando llegan a la Delegación de Derechos Sociales o bien a través del programa Faro, a través de algún vecino, a través del centro de salud, cuando ya tienen una determinada edad, o bien porque ya tienen niños en edad escolar y lo tienen que escolarizar y no lo escolarizan en centros, bueno, pues si es inglés, pues en centro inglés o en alemán, sino en colegios públicos, entonces sí que ya ven la necesidad de no estar solo, ¿no? y de formar parte, pues, de su comunidad. Y esas personas, si en caso de ser mayores o no, pero sí necesitar a alguien que les ayude o que valore a través de la ley de dependencia o a través de otro tipo de recursos o algún tipo de prestación que gestionamos en derechos sociales, es cuando se acercan y es cuando detectamos esa situación. Y cuando le haces preguntas y comprueba el trabajador social, pues que llevan a lo mejor 15 años en España y que no han tenido la necesidad de hacer nada por integrarse en la comunidad donde llevan viviendo ese tiempo, ¿no? Y Marbella para ellos y para mucha gente es una ciudad muy residencial. No sé si en ese sentido os encontráis, claro, con que pues el número de personas a las que atendéis puede ser mayor que en otros lugares por ese perfil de ciudad que tenemos también, ¿no? Sí, aquí la población, bueno, la edad de la población es una edad avanzada, no muy avanzada, pero sí que, bueno, es una edad suficiente y media, una edad media. Porque claro, también ese sector necesita trabajadores, con lo cual aquí se equipara todo, ¿vale? Correcto. Entonces Marbella ha crecido mucho en todos los sectores de población. Todos los ámbitos de población, sí. Pero sí es cierto, pues eso, que son personas que en un momento determinado deciden venirse de su país de origen, donde tienen a toda su familia, se compran o alquilan algo en Marbella y aquí pasan los años que consideren oportunos. De hecho, bueno, muchos terminan por fallecer aquí y en sus últimos años de vida lo tienen aquí. Después vienen los hijos y lo toman desde un punto de vista, o sea, lo hacen voluntariamente. Deciden por la calidad de vida que tenemos aquí, por los recursos que tenemos aquí. Eso es. Muchas veces pues deciden venirse y estar aquí. Rafael, no sé si hay algo de lo que hemos escuchado en las encuestas que te haya sorprendido. Sí, yo soy bastante incrédulo en el tema de la encuesta. Me ha venido a la cabeza una novela que leí hace poco de 100 noches de un premio Goncourt, donde se hace una encuesta sobre otro tema y resulta que son falsas la mayoría de las encuestas en la vida real de esas personas. Con lo cual no estoy diciendo que hayan mentido los encuestados, digo que me sorprende. Porque pero a lo mejor cuando nos encontramos a bocajarro con alguien, ¿no? Y te preguntan cómo te planteas la vida en soledad, a lo mejor no acabamos de reflexionar en profundidad sobre ello, ¿no? A la hora de contestar. Sí, porque hay una serie de palabras importantes, o de hecho importantes, relacionadas con la soledad. Por ejemplo, la autosuficiencia. Si una persona es autosuficiente, me refiero físicamente, por enfermedad, por la economía, etcétera, las posibilidades de decidir vivir en soledad son altas, el porcentaje alto. Pero si no eres autosuficiente, es imposible que tú puedas tomar esa decisión. Y eso se va agravando con los años, claro. Mientras más años pasa, menos autosuficiente eres, porque entonces ya empieza a aparecer el miedo de quién me cuida o cómo me cuida. Y hay otro concepto importante, a mi entender, que el hecho de ser independiente de... Entonces, si te mueves dentro de un mundo independiente, pues, o te has movido dentro de un mundo independiente, de tu familia, cuando joven y demás, a lo mejor vivir solo también. Y es importante igualmente que sean las personas que tienen muchas actividades que le llenan la vida, que le completan la vida. Entonces, esas son personas, sea de cultivar lechuga o sea de dibujar o de pintar, vamos, o de coser, de lo que sea. Esas son personas que pueden y desean vivir esa soledad siempre y cuando, te digo, tengan los medios y las posibilidades de poder hacerlo. Si no, lógicamente no es ni planteable. Desde tu experiencia, ¿qué ventajas y qué inconvenientes le pondrías a esa soledad deseada?
A ver, el inconveniente es poder compartir con alguien los aspectos de tu vida a todos los niveles, esencialmente eso. Y la ventaja importante es que puede hacer con tu vida lo que te desees, siempre y cuando te vuelvo a decir, tenga tiempo, disponibilidad económica y demás. Esa libertad para decidir qué vas a hacer día a día, al mismo tiempo la perdición de no tener a alguien que te acompañe o eso. Pero si tienes a alguien que te acompaña y que comparta tu vida, tus hobbies, tu interés, etcétera, yo tampoco me niego a esa posibilidad, me parece una posibilidad muy atractiva también. Bueno, me parece muy interesante la respuesta, que cuando te pregunto por inconvenientes, pues más que decirme, pues mira, es que tengo que limpiar yo y tengo que comprar yo y tengo que hacerlo yo todo, me digas, es que no puedo compartir determinadas cosas con nadie. Eso es un tópico bastante equivocado, en el cual se ha dicho siempre que los hombres eran incapaces de ser autosuficientes, me refiero y hay de todo, ¿no? De cocinar, de lavar y de eso. Eso ya creo que ha pasado a la historia. Bueno, no es ya ser autosuficiente o no, sino que bueno, hay tareas que son más engorrosas y tareas que son más gustosas. Siempre hay algo que te gusta más. Evidentemente. Sí. Estefanía, preguntaba yo en la primera parte por perfiles, entiendo que es difícil evaluar perfiles, pero ya que teníamos a Rafael, yo me estaba preguntando si es habitual encontrar a más mujeres o más hombres, a más personas mayores o más personas jóvenes en situación de soledad, en este caso de la no deseada. ¿Podemos decir que las mujeres lo sufren más, que los hombres lo sufren más? Que claro, si es no deseada es porque hay alguna situación sobrevenida. Entonces, claro, normalmente hay más mujeres solas, pero porque somos más longevas. Ajá. Entonces, claro, hay más mujeres solas porque, bueno, sus parejas pues ya no están, ya no la acompañan. Y entonces, claro, la edad de las mujeres más, bueno, viven más. Y entonces, pues claro, al estar sola, ella, digamos que ya hay en su red social de amistad, son más mujeres las que están en la misma situación. Entonces ellas tienen su grupo de apoyo. Entonces, son más mujeres que están solas, pero socialmente y en la historia también están más acostumbradas a estar solas, porque siempre, antiguamente, era el hombre el que se iba a trabajar y la mujer tenía su red de apoyo, históricamente, ¿no? Entonces, ellas han seguido igual, porque claro, están, pues con los niños, hablo de la generación anterior a la nuestra, ¿no? Entonces, pero no hay un perfil determinado que te diga el tipo de persona. También es verdad que hay muchas personas que no saben estar solos. Sí, sí. Y ese es otro problema, porque mejor solo que mal acompañado. Evidentemente. Entonces sales de una relación tóxica y te metes de lleno en otra relación tóxica. Cuando hay que hacer un parón, estar sola o solo y continuar con tu vida, ¿no? Y con lo que me cuentas, ¿podríamos decir que hay una soledad distinta en hombres y mujeres que lo viven de una manera un poquito diferente, teniendo en cuenta toda esa evolución? Claro. Depende también de la edad y de la generación y de la educación. Hoy en día ya no tanto, porque como bien en él dice, todo se ha igualado. Ya no, antiguamente, en la época de nuestros abuelos, bueno, pues ellos tenían un perfil muy determinado y las mujeres otro. Hoy en día todo se diluye, afortunadamente. Entonces, si hablamos de una persona de 90 años, pues al hombre le costará un poquito más, pero con la vivencia que ha tenido desde los 70 a los 90 probablemente ya no tanto. Por eso digo que todo se ha diluido. Ya hablamos de personas con casuísticas determinadas. Hoy en día, realmente, el perfil del abuelo llevando al nieto al colegio, le hemos vuelto a dar un rol de necesidad y de trabajo. Correcto. Tenga uno ganas de llevar al nieto al colegio, que muchas veces se ven a los pobrecitos míos. Es una tarea más en muchas ocasiones, sí, cierto. Entonces, yo creo que, bueno, estamos ya hablando ya de casos concretos, ¿no? Claro. Bueno, pues en el día de hoy hemos repasado, le hemos dado un buen repaso al concepto de soledad, tanto a la no deseada, esa que nos hace sufrir, como a la deseada, esa que deberíamos buscar por puro concepto, por deseo, evidentemente, si lo que queremos es estar solos. En esta segunda parte, Estefanía, Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos hablado desde vuestro punto de vista. Muchas gracias. A ti, gracias. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy aquí en esta tertulia en Radio Televisión Marbella. Y como siempre les decimos, no se marchen, quédense en la mejor compañía, en la nuestra. Hasta la próxima. Gracias.